San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas, obispo y doctor, 1696 a 1787, 2 de agosto. San Alfonso María de Ligorio estaba destinado a cumplir una múltiple y providencial misión de apostolado: evangelizar a los pobres, renovar la devoción a la Sagrada Eucaristía y a la Santísima Virgen, refutar las doctrinas de los falsos filósofos y restaurar entre los fieles la piedad verdadera, harto mal parada por influjos del jansenismo. Nació el 27 de septiembre de 1696 en Marianela, pueblo poco distante de Nápoles. Presentado a San Francisco de Jerónimo de la Compañía de Jesús, bendíjolo el santo y con espíritu profético dijo a su madre: «Este niño vivirá más de 90 años, será obispo y obrará grandes cosas». Sus venturosos progenitores, tan ilustres por su piedad como por la nobleza de su linaje, le educaron cristianamente. Devotísimo era su padre, el marqués de Ligorio, capitán a la sazón de las galeras de Nápoles, bajo la dominación austriaca. En cuanto a su madre, Ana Catalina Cavalieri, tenía por única preocupación acrecentar el amor de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de los 4 hijos y 3 hijas que el cielo le dio. Alfonso, el primogénito, fue quien mejor respondió a aquella solicitud. Ya desde muy niño entregóse con ardor al estudio, llegando a sobresalir en todas las disciplinas, singularmente en literatura y música, como lo demostró en los piadosos y exquisitos cánticos que compuso en loor de Jesús y de María. Cuando solo contaba 16 años, se le confirió con dispensa de edad el grado de doctor en ambos derechos, canónico y civil. Emprendió enseguida la práctica del foro y en breve llegó a ser uno de los abogados más aplaudidos e ilustres de Nápoles. 10 años continuó en este estado, 10 años durante los cuales quiso Dios que se ofreciera como modelo de virtud para los hombres del siglo, al mismo tiempo que a él le mostraba cuán de temer es el contacto del mundo para quien quiere salvarse. A pesar de los esfuerzos que realizó para conservar el fervor cristiano, iba su piedad declinando insensiblemente. Solía su padre conducirle al teatro y a reuniones profanas, con lo cual las ideas, atractivos, halagos y lisonjas del mundo, a fuerza de batir su alma, acabaron por abrir brechas en ella. Él mismo confesaba más tarde que de haber permanecido más tiempo en aquella situación peligrosa, presto hubiera caído en alguna culpa grave. No tardó Dios en sacarlo de ese peligro. Un amigo le propuso en 1722 hacer juntos unos días de retiro espiritual. Alfonso aceptó con sumo gusto. Alumbrado por la gracia, lloró amargamente su enfriamiento en la piedad, pidió a Dios perdón y salió animado con nuevo ardor. Fruto principal de los santos ejercicios fue el aumento de su devoción a la Sagrada Eucaristía, amor que le hizo desprenderse paulatinamente del mundo. Asistía diariamente al santo sacrificio de la misa, se confesaba cada semana y comulgaba con frecuencia, y todos los años consagraba unos días a los santos ejercicios. Era muy asiduo en las visitas al Santísimo Sacramento del altar, y no dejaba ningún día de adorar a Jesús sacramentado en la iglesia, en que por celebrarse el piadoso ejercicio de las 40 horas, estaba el Señor de manifiesto. Era de admirar el angelical fervor con que Alfonso permanecía horas enteras, con la vista clavada en el imán de sus amores y ajeno a todo cuanto pasaba en su alrededor. En el camino de la propia vocación. La distinguida posición que en el mundo ocupaba la familia de los Ligorio y la benevolencia con la que la honraba el rey de Nápoles, junto con la simpática admiración que inspiraban las virtudes y los talentos de Alfonso, indujeron a las más nobles familias a buscar con él una alianza matrimonial. 2 brillantes proyectos se le ofrecieron sucesivamente con grande alegría de su padre, pero Alfonso, que había resuelto dar su corazón a solo Dios, supo apartarlos con tanta discreción como firmeza. Un suceso providencial acabó de mostrarle claramente el camino que había de seguir.
En el año 1723, confiaron en un pleito de mucha importancia que había de defender contra el gran duque de Toscana. Un mes entero empleó en el estudio de todas las piezas del proceso. Cuando ya se creyó seguro del triunfo, presentóse ante el tribunal a defender su tesis, lo que hizo con tal elocuencia que arrancó del público los más entusiastas aplausos. Todos daban ya por ganada la causa y el presidente solo pensaba en pronunciar sentencia en su favor, cuando el abogado de la parte contraria se levanta sonriente y, mostrándole una de las piezas del proceso, señala a nuestro brillante orador una circunstancia esencial en que no había reparado y que destruye por su base la tesis de aquella defensa. Un rayo que cayera en aquel momento no habría producido efecto más fulminante en el joven letrado, cuya lealtad se mostró siempre tan sincera. Con el carmín de la vergüenza en el rostro: «Perdonen, señores», dijo, «me he equivocado, estaba en un error», y sale enseguida diciendo: «Mundo falaz, te conozco, en adelante ya nada serás para mí». Acostumbraba a visitar y asistir a los enfermos del Hospital de Incurables. El 28 de agosto de 1723, mientras ejercía este oficio de caridad, parecióle que la sala se llenaba de vivos resplandores y que una voz le decía: «¿Qué haces todavía en el mundo?». «Señor», contestó, «demasiado tiempo he resistido ya. Heme aquí, haz de mí cuanto te plazca». Y saliendo del hospital, entró en la iglesia de los padres mercedarios, que a corta distancia estaba, y en la cual se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento. Postrado Alfonso ante la víctima divina, ofrecióse nuevamente a Dios sin reserva, y como prenda de su sacrificio, fuese a depositar su espada en el altar de la Santísima Virgen. Su director espiritual, el padre Pagano, de la congregación del oratorio, le alentó a perseverar en sus propósitos, sin hacer caso de las dificultades que sobrevinieran. Mas para seguir los impulsos de la gracia, iba a encontrar grandes obstáculos en su propia familia, cuya resistencia fue duradera y tenaz. Su padre, especialmente, parecía dispuesto a no ceder en manera alguna. Doblegóse por fin, pero con la condición de que su hijo no había de entrar en la congregación del oratorio y seguiría habitando la casa paterna. El sábado 23 de octubre de 1723, Alfonso se despojó para siempre de sus vestidos de gentilhombre. Ya antes había comenzado con ardor el estudio de la Sagrada Teología. Su inteligencia poco común y su natural despejado, junto con las reglas minuciosas y severas que se impuso para la mejor distribución del tiempo de estudio, le permitieron reservar bastantes horas para dedicarse a las obras de caridad y de apostolado. Y así era espectáculo a la par asombroso y edificante ver a ese joven noble y de porte distinguido, que había renunciado a un porvenir brillante y recorría las calles y plazas públicas para recoger a los pequeñuelos, conducirlos a la iglesia y enseñarles con tanto celo como paciencia y humildad los primeros rudimentos de la doctrina cristiana y las primeras nociones del amor de Dios. Vestía con sencillez y modestia. Ayunaba todos los sábados a pan y agua en honra de María Santísima. Maceraba su carne con cilicios y disciplinas y ejercitábase en todo momento con profunda fe e infatigable ardor en las prácticas de penitencia y en la mortificación de los sentidos. El 21 de diciembre de 1726, el cardenal Pignatelli, arzobispo de Nápoles, le confirió el orden sacerdotal. Poco después, cantó su primera misa. En el púlpito, gozo de un padre. Puede afirmarse que desde ese día su vida entera fue una predicación continua y una perpetua exhortación a la virtud. Solo Dios conoce el sinnúmero de almas que convirtió, fortaleció en la vida cristiana o impulsó por los caminos de la perfección. Las multitudes acudían en masa para verle y no se cansaban de escucharle. Las parroquias y las comunidades religiosas solicitaron de todas partes la edificación de su palabra apostólica. Clérigos y magistrados, magnates y plebeyos, caballeros y damas de la más noble alcurnia,
al igual que los artesanos y las humildes mujeres del pueblo, llenaban los templos en que había de predicar. Su palabra, a la vez noble, llana, viva y arrebatadora, fluía con unción santa de su boca, penetraba suavemente las inteligencias y los corazones de sus oyentes, y siempre producía fruto en las almas. Un sacerdote que no predica a Jesús crucificado, decía más tarde el santo, se predica a sí mismo, falta a las obligaciones de su sagrado ministerio y no obtiene provecho alguno. En esta norma basó siempre sus sermones, lo cual explica en parte la fama del encendido orador y el éxito de sus pláticas. Pasaba cierto día el marqués de Ligorio por delante de una iglesia en que se celebraba el piadoso ejercicio de las 40 horas, y su devoción le impulsó a penetrar en el templo. Alfonso ocupaba en aquel momento la cátedra sagrada. No le cayó muy en gracia al padre esta coyuntura, porque él, tan aficionado en otros tiempos a escuchar los discursos de su hijo abogado, no tenía ahora valor para asistir a un sermón de su hijo sacerdote. Con todo, permaneció en la iglesia. Muy presto se apoderó de su alma honda emoción. El Padre Terrible, desarmado por las palabras del Hijo Santo, se conmueve hasta derramar dulces lágrimas. Apenas terminado el sermón, corre a la sacristía al encuentro de su hijo. Le abraza y exclama: «Hijo mío, tú me has revelado a Dios. Bendito seas, Alfonso, por haber abrazado una carrera tan santa. Perdóname los disgustos que te causé al oponerme a los designios de Dios sobre ti». Director de conciencias. No menos consoladores eran los frutos que el santo misionero alcanzaba en el confesionario. Asustóle en un principio la idea elevada que concibió de un ministerio tan sublime y que tan eminentes cualidades requiere, y fue menester que el cardenal Pignatelli le mandase, en virtud de santa obediencia, hacer uso de los poderes que le confiriera. Alfonso obedeció y logró un bien inmenso. Cuanto más encenagada en el vicio está un alma, decía más tarde, y más enredada con las ligaduras de la culpa, tanto más se ha de procurar, a fuerza de bondad, arrancarla de las garras del demonio para ponerla en brazos de Dios. Así lo practicaba puntualmente él mismo, y tal ascendiente alcanzaba sobre los infelices pecadores que jamás hubo de verse en la dolorosa obligación de despachar a uno solo sin haberlo antes reconciliado con la divina misericordia. Bondad ha sido esta muy característica en la obra de San Alfonso María de Ligorio y que ha venido como herencia hasta sus hijos. Acostumbraba a dar como penitencia el volverse a confesar al cabo de cierto tiempo, la frecuentación de los santos sacramentos de penitencia y Eucaristía y la asistencia diaria al santo sacrificio de la misa, acompañada de la meditación en los sufrimientos de Jesucristo. No imponía en forma obligatoria las maceraciones corporales, pero procuraba en cambio que sus penitentes mortificasen los propios sentidos y se sometiesen por propia iniciativa a las necesarias expiaciones. La meditación, decía, os descubrirá vuestros defectos como un espejo. La mortificación os ayudará a enmendarlos. Sin mortificación no hay verdadera oración, ni es posible la mortificación sin el espíritu de oración. De cuantos verdaderos penitentes he tratado, no he visto uno solo que no se diera a ambos ejercicios. Vivamente alentaba a practicar la visita cotidiana al Santísimo Sacramento y así decía: no existe delicia comparable con la de permanecer prosternado ante el altar y allí, en íntimo acercamiento, conversar familiarmente con Jesús, que por nuestro amor se encierra en el sagrario, implorar perdón por los disgustos que se le han dado, exponerle las propias necesidades como un amigo a su amigo y pedirle su amor y sus mercedes. Su celo ardiente le sugirió la idea de reunir todas las noches a los artesanos y personas de humilde condición social después de terminado el trabajo diario, para instruirlos en los elementos de la religión. No faltaron cooperadores celosos, tanto eclesiásticos como seglares, que se le unieran para esta santa obra social cristiana, a la que sirvió de modelo la que años antes estableciera en Roma San Felipe Neri.
Con ella alcanzó Alfonso los resultados más consoladores. Muchos años después de su muerte, se contaban en Nápoles cerca de 80 reuniones de esta clase, a cada una de las cuales asistían alrededor de 150 personas. Aún hoy día se celebran. El programa suele ser instrucción, canto, rezos y al final las confesiones. Funda la Congregación del Santísimo Redentor. El celo que abrazaba el corazón de Alfonso le inspiró el deseo de llevar a otros pueblos la fe cristiana. Resolvió, pues, ir a la China con tal objeto, mas habiéndolo consultado antes con su confesor, por no haber aprobado el proyecto, renunció sin más a aquel su dorado sueño. Aconteció por entonces que una santa religiosa de Scala, Sor María Celeste Costa Rosa, favorecida del Señor con gracias sobrenaturales, afirmaba haber tenido una visión el día 3 de octubre de 1731, vigilia de la fiesta de San Francisco de Asís. Nuestro Señor se le había aparecido con el pobrecito a su diestra y Ligorio a su izquierda. Llevada a la presencia de éste, le dijo: Dios os llama a fundar una congregación de misioneros que procuren socorros espirituales a los más desprovistos de instrucción religiosa. Estas palabras alarmaron grandemente a Alfonso y dieronle no poca turbación. Preocupado por ellas, entregóse de lleno a la oración y suplicó al Señor le manifestase su voluntad. Muy pronto conoció que Dios reclamaba de él la realización de aquella empresa que había de ser la mayor y más fecunda de todas sus obras. En breve se agruparon en Scala, bajo su inmediata dirección, varios eclesiásticos dispuestos a dar misiones, especialmente en las parroquias rurales, que entonces estaban muy abandonadas, año 1732. Aunque su programa era hermosísimo, no escasearon a la nueva congregación las contrariedades humanas y los obstáculos de todo género. La mayor parte de los amigos de Alfonso le desaprobaron. Su anciano padre, deshecho en lágrimas al pensar en el alejamiento del hijo, trató por cuantos medios halló a su alcance de disuadirle. Sus compañeros, salvo dos, le abandonaron por hallar sus programas duros de cumplir. No arredraron, sin embargo, a nuestro santo misionero aquellas dificultades. Confiaba en que la Santísima Virgen, su refugio ordinario, le ayudaría a sortearlas. Pronto acudieron nuevos auxiliares en considerable número, de suerte que al cabo de 3 años el naciente instituto contaba ya con 4 casas establecidas. El principal afán del fundador era fomentar las virtudes religiosas y el celo apostólico entre sus compañeros. Al divisar un poblado en que se proponía dar la misión, rezaba con fervor las letanías de la Santísima Virgen y otras oraciones. Iba directamente a la iglesia y luego de adorar al Santísimo Sacramento, subía al púlpito y dirigía una ardiente exhortación al pueblo para invitarle a sacar provecho de los ejercicios espirituales que iba a predicar. Solían estos durar de 15 días a un mes. Además de las reuniones generales, celebraba otras especiales almudadas a las distintas categorías de concurrentes. En los 3 primeros días, al anochecer, recorrían los padres misioneros las calles más frecuentadas para invitar a todos los habitantes a las instrucciones y recordarles de paso las postrimerías. 3 veces durante la misión, en el curso de los sermones acerca del pecado, del escándalo y del infierno, el santo predicador se flagelaba en el púlpito con una soga. El consuelo más dulce para el celoso misionero era hablar de María Santísima. Cierto día, mientras trataba en folla de su tema favorito, ante una muchedumbre inmensa de fieles, un rayo de luz resplandeciente que salió de un cuadro de la Virgen vino a iluminar con claridad celestial el rostro del santo predicador, que arrobado en éxtasis quedó levantado a varios codos sobre el suelo. Testigo el pueblo de tamaño prodigio prorrumpió en gritos de ¡milagro! ¡milagro! Fue tal la emoción que se apoderó de algunas públicas pecadoras allí presentes, que comenzaron a pedir a voz en grito perdón de sus pasados extravíos, y días después abandonaron el mundo para consagrar el resto de su vida a ejercicios de rigurosa penitencia. Es nombrado obispo.
Confiaba Alfonso María de Ligorio acabar plácidamente su vida rodeado de sus hijos espirituales, cuando en marzo de 1762 recibió del Papa Clemente XIII las letras apostólicas en que se le nombraba obispo de Santa Águeda de los Godos, pequeña ciudad situada entre Benevento y Capua. Su sorpresa solo puede compararse con el dolor que experimentó. Suplicó al sumo pontífice le permitiese declinar tan pesada carga, pero solo consiguió que el Papa le enviara, por medio del cardenal Negroni, su secretario, orden formal de aceptar. «Cúmplase la divina voluntad», dijo Alfonso, «y ya que él me pide el sacrificio de los días que me quedan de vida, me someteré. El Papa ordena y yo debo obedecer. Dios me expulsa de la congregación a causa de mis pecados». Fue tal la impresión que nuestro santo enfermó gravemente. Ya repuesto, acudió a recibir en Roma la consagración episcopal el día 20 de junio de 1762. Seguidamente marchó a la capital de su diócesis. No es para descrito el júbilo y el entusiasmo con que en ésta le recibieron cual a un nuevo San Carlos Borromeo. Su primera preocupación fue la reforma del seminario y del clero. Empleóse luego en fundar cofradías que fomentasen la piedad y la frecuencia de sacramentos. Cada año visitaba a una mitad de su diócesis. La caridad con que atendía a los pobres le llevaba a desprenderse en su favor aún de las cosas más indispensables. Cierto día que regresaba a casa, viose envuelto por un grupo numeroso de necesitados que le pedían limosna. «Hijos míos», les dijo, «ya nada me queda con qué socorreros. He vendido el coche, las mulas y cuanto tenía. No tengo dinero ni encuentro una persona que quiera prestármelo». Y profundamente dolorido, se echó a llorar. Su muerte y glorificación. A los 13 años de fecundo episcopado, quebrantada su salud por la edad y por graves indisposiciones corporales, logró le aceptase el Papa Pío VI la dimisión de sus funciones y regresó al convento de Pagani, sitio a 5 leguas de Nápoles. Considerábase feliz de morar nuevamente con sus hermanos de religión y de volver a abrir su clavicordio. Las persecuciones, humillaciones, tentaciones y escrúpulos habían de amargar los últimos años del santo. Al final de su vida, Dios le devolvió la paz y murió San Alfonso bendiciendo a sus religiosos, cumplidos los 90 años de edad, conforme predijera San Francisco de Jerónimo. Sus venerados restos descansan en Pagani. Beatificado el 6 de septiembre de 1816, fue canonizado el 26 de mayo de 1839. Joven aún, hizo San Alfonso María de Ligorio voto de no perder nunca ni un solo instante de tiempo. El cumplimiento estricto de este voto le permitió escribir innumerables obras de piedad sólida, de teología moral y de controversia religiosa, con las que perpetúa su apostolado a través de los tiempos. Pío IX proclamó la excelencia de tales libros al conferir a su autor, por breve de 7 de julio de 1871, el título de doctor de la Iglesia Universal. Pío XII le constituyó celestial patrono de los confesores y moralistas.